Impresos Génesis le ofrece la mejor calidad en impresión de libros, folletos, revistas, pósters y cualquier tipo de publicidad impresa. Compare nuestros precios. Precios especiales a escuelas e iglesias. Teléfono 319-6120. Correo electrónico juanreyesandrade@hotmail.com. El Diamante de Cuernavaca. Marcos, vidrios, espejos, canceles para baño, aluminio y mucho más. Estamos ubicados en Ricardo Linares 111, esquina con Álvaro Obregón. Teléfono 317-2355. Los mejores presupuestos. Atención personalizada de sus propietarios. Llame o visítenos. De luz, de esperanza y de amor, un mensaje de gracia para el pecador, un mensaje de luz, de esperanza y de amor, al enfermo que sufre de intenso dolor. Es Jesús Salvador, es Jesús sanador, es Jesús, es Jesús, es Jesús. Las iglesias, Monte de Sión de la colonia Morelos y la Peña de Oreb de la colonia Antonio Varona, pertenecientes a la Iglesia Getsemaní de la Unión de Iglesias Evangélicas Independientes, presentan su programa Sendas Antiguas. Andad por el buen camino. Lectura bíblica, Números capítulo 21, versículo del 4 al 9, lo vamos a leer juntos. Dice así, en el bendito nombre del Señor, y vamos a tratar de ir escudriñando y meditando lo que estamos leyendo, amén, o lo que estamos escuchando. Dice en el nombre del Señor así: Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano.
Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba la serpiente de bronce y vivía. Amén. Siéntense, hermanos, por favor. Ya hemos orado para pedirle al Señor que nos conceda la bendición que hay en su palabra. ¿Cuántos creen que hay bendición en la palabra de Dios, hermanos, para nosotros? Cuando nosotros tenemos un corazón dispuesto, Dios, que conoce nuestras necesidades, nos habla nuestra vida. Nos habla nuestra vida porque Él conoce nuestra condición. Él conoce la milla que andamos caminando. Él sabe todo de nosotros. Y Él es tan bueno que no es indiferente a nuestra condición. A veces el hombre es indiferente a Dios, pero Dios nunca es indiferente hacia el hombre. Dios siempre está interesado, podríamos decir hasta preocupado y ocupado de hablarle a los hombres para bendecirlos, para ayudarlos, para guiarlos. Así que recibamos la palabra del Señor, no solo en nuestros oídos, sino en nuestros corazones. Y esta palabra estará actuando en nosotros porque tiene poder y tiene vida. Aleluya. Bien, este relato que nosotros encontramos en el Antiguo Testamento narra uno más de los episodios en los que el pueblo de Israel provocó a su Dios, que es nuestro Dios ahora. ¿Y por qué digo que uno de los episodios? Porque simplemente en este libro de Números nosotros encontramos, hay un pasaje en el que Dios le dice a Moisés: este pueblo me ha provocado ya 10 veces. ¿Sí? En este libro de Números nosotros encontramos que por lo menos en 10 ocasiones el pueblo dudó del poder de Dios. El pueblo se quejó de cómo Dios estaba haciendo las cosas. ¿De qué se quejaba el pueblo? De cómo Dios estaba haciendo las cosas. Y el pueblo dudaba de Dios y murmuraba contra el siervo que Dios había puesto, que era Moisés. Y al estar murmurando contra Moisés, también estaba murmurando contra Dios. Era un pueblo que de manera constante tenían la oportunidad de ver el poder de Dios. Ellos habían visto maravillas, no se las habían contado. A usted y a mí nos contaron que un día el Mar Rojo se abrió, ¿verdad? Y lo hemos creído. A ellos no se los contaron, ellos lo vieron. Usted y yo hemos oído que le sacó agua de una peña. Usted y yo hemos oído que cada mañana cuando ellos se levantaban ya estaba el alimento ahí que Dios había enviado del cielo. Usted y yo hemos oído que Él en la noche, en medio del campamento, era una columna de fuego que alumbraba. Ellos no tenían tinieblas en la noche. Tampoco pasaban frío. Las temperaturas en el desierto son extremas. Pero Él los protegía del frío que congela en el desierto. De ese frío los protegía porque Él era una columna que al mismo tiempo daba luz y daba, ¿qué más? Calor. Y en el día la columna se volvía una nube que daba sombra.
Esas cosas que nosotros hemos leído en la Escritura y que hemos oído como portentos que Dios hizo a favor de su pueblo en el desierto, nosotros así las conocemos de oídas, pero las creemos. Amén, hermanos. Las creemos. Aunque para muchos suenen increíbles, las hazañas que Jehová de los ejércitos hizo a favor de su pueblo, nosotros las creemos. Sin embargo, este pueblo las veía, las experimentaba, las disfrutaba, pero no dejaba de tener dudas, no dejaba de quejarse, no dejaba de desanimarse. Fíjese qué situación tan lamentable, pero que al mismo tiempo retrata la condición de muchos hombres y mujeres. El pueblo de Israel es el vivo retrato de muchos de nosotros, que aún experimentando en nuestra vida bendiciones, maravillas, milagros, muchos que aún viendo el poder y la gloria y la misericordia de Dios, todavía llegamos a tener momentos de desánimo, llegamos a tener momentos de flaqueza, llegamos a tener días de duda, de temor y aún de queja amarga por la situación que vivimos, y sin darnos cuenta muchas veces al quejarnos de la condición en la que estamos viviendo, nos estamos quejando del plan de Dios. Dice aquí en el versículo 4 de Números 21, dice: después partieron del monte de Hor. ¿Después de qué? En los versículos anteriores de este capítulo, el antecedente más inmediato de lo que Dios acababa de hacer es que ellos tenían como enemigo a un rey cananeo llamado Arad. Y el pueblo oró a Jehová, y además de orar hicieron votos y le dijeron: si tú vences a nuestro enemigo, nosotros vamos a quemar sus ciudades y no vamos a dejar nada. Y dice la Escritura que Dios oyó su oración, Dios oyó los votos que ellos hicieron, y Dios hizo su parte. Dios acabó con los cananeos y les dio una victoria absoluta sobre sus adversarios. ¿Cuántas veces el hombre, cuando se enfrenta a necesidades, a problemas que lo rebasan, en ocasiones no solo se limita a orar? Usted y yo hemos pasado por eso. Creo que usted va a entender de qué le hablo. A veces nosotros tenemos problemas que nos hacen doblar las rodillas y oramos. ¿A cuánto les ha pasado que un problema los pone de rodillas? Pero a veces hay problemas que nosotros lo vemos más difíciles o más complicados, que no solamente nos ponemos de rodillas, sino que además cuando estamos orando hacemos votos y decimos: Señor, si tú me sacas de esta, ahora sí, Señor, yo voy a ser fiel. Señor, si tú me respondes a esto, ahora sí, Señor, yo no voy a faltar a los cultos. Ahora sí, Señor, yo voy a dejar de hacer esto que yo sé que no te agrada y voy a empezar a hacer esto que tú quieres. ¿Cuántas veces el hombre, en su angustia, en su necesidad, añade al acto de orar, añade votos? Y Dios, que es tan bueno y que oye la oración, ¿cuántas veces responde a esa oración, verdad? Y el hombre muchas veces se olvida de los votos que hace a Dios. Pues este pueblo no solo se olvidó de los votos, sino se olvidó de lo que el Señor acababa de hacer con su enemigo. Después de esta victoria contundente, dice aquí que ellos partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. ¿Y qué sucedió? Dice allí: y se desanimó el pueblo por el camino. Oiga, venían de una victoria más, venían de un triunfo más. Era para que su ánimo estuviera como arriba, ¿no? En la confianza, en la esperanza, en un buen ánimo, en alegría. Pero dice que cuando ellos empezaron a caminar y el Señor los llevó por un camino en el que tenían que rodear, a lo mejor ellos se habían querido ir derecho, ¿no? Dicen que el camino más corto entre dos puntos es una línea recta.
A veces nosotros queremos que nuestro camino sea recto, sin estorbos, sin obstáculos, para llegar rápido a nuestras metas, rápido a nuestros propósitos. Pero a veces Dios no quiere que vayamos en una línea recta, sino que Él nos hace a veces rodear. Parece más largo, parece más pesado, pero es el itinerario que tiene Él. Y Él sabe que eso es lo que nos conviene. Y entonces este pueblo empieza a caminar, y cuando van rodeando empieza a caer el desánimo en el pueblo. Dice que el camino los desanimó. En el camino se desanimaron. ¿Cuántas veces nuestra vida no es como un camino? Podríamos decir que nuestra vida es un camino, ¿no? Es una senda, nuestra vida. ¿Y cuántas veces en esa senda nosotros no nos hemos desanimado? ¿Cómo disfrutamos cuando las cosas van bien, pero apenas las cosas no salen como nosotros pensamos o queremos, y entonces nos empezamos a desanimar? Yo creo que nosotros nos ocurre mucho esto. Por eso decía yo que el pueblo de Israel es un vivo retrato de lo que somos la mayoría de los hombres. Fluctuamos en nuestras emociones. Somos muy volubles. Oramos, hacemos votos, Dios nos responde, vemos su gloria, y al rato estamos cabizbajos. Y al rato estamos desanimados. Y al rato nos falta la fe. ¿Cuánto necesitamos que el Señor nos sostenga con su Espíritu Santo? ¿Cuánto necesitamos nosotros cobrar ánimo en la palabra del Señor? Recuerdo, por cierto, que en el Nuevo Testamento a un hombre enfermo, esas son las primeras palabras que le dirige. Antes de decirle tus pecados te son perdonados, antes de decirle levántate y camina, vete a tu casa, lo primero que le dice es: hijo, ten ánimo, ¿verdad? Y yo creo que a nuestro Dios le agrada que su pueblo tenga un buen ánimo. Amén, hermanos. A su pueblo el Señor lo quiere ver contento, lo quiere ver alegre. Aleluya. Quizá alguno esté diciendo: pero ¿cómo vamos a estar alegres? ¿Cómo vamos a estar contentos si la situación matrimonial o económica o familiar o de salud no da como para estar contento? Es que el pueblo de Dios no debe basar su gozo en las circunstancias en las que está viviendo, sino que nuestro gozo debe ser Él. Él debe ser nuestro gozo. No si nuestra economía está bien o no, no si no hay problemas o si los hay, no si estamos sanos o enfermos. El profeta decía: yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Él debe ser el motivo de nuestro gozo. Él debe ser el motivo de nuestra alegría, para que nosotros siempre tengamos un buen ánimo, independientemente de cuál sea la circunstancia. ¿No nos lo enseña la vida de Job? ¿Por cuántas tribulaciones pasó el justo Job? Y mantuvo su ánimo, mantuvo su confianza, mantuvo su fe. ¿No nos lo enseñan también Pablo y Silas en el calabozo? ¿Cómo estaban? Hasta estaban cantando, aleluya. Tenían un buen ánimo. Y eso es lo que Dios quiere que tengamos nosotros. Si alguno está desanimado, como dice la Escritura, fortalezcas en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno triste? Haga oración. Aleluya. Pero Dios quiere que nosotros tengamos un buen ánimo. ¿Sabe por qué nos conviene tener un buen ánimo? Por varias razones. Miren, hay un proverbio que dice que el corazón alegre es buen remedio, pero que el espíritu triste seca los huesos. Si usted es de naturaleza melancólica, si usted es de naturaleza nostálgica, si usted es de los que cualquier cosa lo abate, oiga, eso puede terminar mermando hasta su salud física, porque el espíritu triste seca los huesos. El corazón alegre es el remedio de Dios. Y Dios quiere que su pueblo sea un pueblo alegre en toda circunstancia. Por eso le decía, nos conviene tener buen ánimo.
Oiga, hasta en el mundo hay un refrán que usan en el mundo, la Vox Populi, que dice: al mal tiempo, ¿verdad que así dice un refrán? Al mal tiempo, buena cara. Oiga, ¿cuánto más los hijos de Dios? ¿Cuánto más los que sabemos que aún los cabellos de nuestra cabeza Él los tiene todos contados? En todo tiempo bendecir al Señor, en todo tiempo tener buen ánimo, y entonces Él se va a manifestar en nuestra vida. Pero también conviene estar de buen ánimo, porque un ánimo inapropiado conduce a errores, conduce a faltas. ¿Qué hizo el pueblo? No solo se desanimaron, sino que empezaron a hablar. Oiga, cuando alguien está triste, ¿cómo habla? Todo está mal, ¿no? Cuando alguien está triste y deja que esa tristeza aflore por su corazón, por su boca, todo está mal, todo es negro, no hay salida, no hay remedio. Es el pesimista más grande que hay en el mundo. Y el pueblo estaba desanimado, y en su desánimo empezaron a hablar, y entonces sus palabras fueron torpes. Sus palabras no fueron las adecuadas, porque dice que el pueblo habló contra Dios. ¿Contra quién hablaron? Contra Dios, y además dice que contra Moisés. ¿Qué era lo que decía el pueblo? Fíjese lo que decían en su desánimo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? ¿Qué creían ellos? Que Dios los había sacado a morirse en el desierto. ¿Qué es lo que no creían? Que Dios los había sacado para llevarlos a una tierra que fluye leche y miel. Entonces ahí ellos estaban manifestando duda, incredulidad. ¿Qué estaban manifestando? Duda e incredulidad. Y luego fíjese, dice más: pues no hay pan ni agua. No hay pan ni agua. Y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Fíjese qué palabras salieron de su boca. Ciertamente no tenían pan ni agua, no los tenían, pero a falta del agua de los manantiales, de los ríos, el Señor les había dado agua de la peña. A falta del pan que se hornea en el horno de tierra, que se prepara amasando la masita, Dios les estaba enviando pan del cielo. Así que ellos decían: no tengo pan, no tengo agua, pero estaban viendo lo que no tenían. Yo varias veces les he dicho eso, hermanos: no vea lo que no tiene. Si usted se pone a ver lo que no tiene, se va a amargar la vida. No vea lo que tienen otros, lo va a corroer la envidia o la amargura. Usted no vea lo que no tiene, lo que tienen otros. Usted vea lo que usted sí tiene, por la gracia de Dios. Como dice un pensamiento que leíamos por ahí: no cuentes tus problemas, cuenta tus bendiciones. Ellos dicen: no tenemos pan, no tenemos agua, pero no se habían muerto de hambre. Ahí estaba el milagro. ¿Cómo podían sobrevivir más de 500,000 de personas en el desierto sin pan y sin agua? ¿No había un milagro allí? Como contaba una vez un hermano, les he platicado este testimonio que escuché en el templo de Tejalpa. Un hermano pasó a testificar que llevaba ya casi un año sin trabajo, y no porque no lo buscara. Salía a buscar trabajo, pero no lo conseguía. Y el hermano pasaba y decía: hermanos, yo le doy gracias a Dios porque tengo un año sin trabajo. Pero quizá digan, decía el hermano: ¿por qué le da gracias a Dios de que no tiene trabajo? La razón de que doy gracias a Dios es que un año sin trabajo y un año que no me he quedado sin comer. Un año que de una u otra manera Dios ha tenido cuidado de mí y Dios ha provisto para mis necesidades. Ciertamente ese hermano estaba testificando delante de la congregación. Decía: no tengo trabajo, pero no me quejo porque tengo un Dios que me ha sustentado, un Dios que me ha provisto. Aleluya. ¿Y cuál era el comentario del pueblo? Completamente diferente: no tenemos pan y no tenemos agua. Y fíjese, falta de fe,
falta de gratitud y además dureza de corazón para no reconocer la obra de Dios, porque dicen, estamos hartos. Nuestra alma tiene fastidio, ¿verdad? Nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. ¿A qué se referían? Al maná. Esa expresión, esas palabras, por eso le decía, debemos de tener mucho cuidado cuando estamos tristes de las palabras que salen de nuestra boca. Porque puede ser que salgan palabras torpes. Eso de decir, nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano, era menospreciar, tener en poco lo que Dios les estaba dando. Así que menosprecio, incredulidad, ingratitud, eso trajo una consecuencia. Eso trajo una terrible consecuencia para el pueblo de Israel. ¿Qué sucedió? ¿Cuál fue la consecuencia? Dice, y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Quiero que lea conmigo ahora otro pasaje en Deuteronomio capítulo 8. Deuteronomio 8 es el libro que sigue. Quiero que usted vea algo conmigo, por favor. En Deuteronomio 8:15. Vea cómo empieza en el versículo 11 la primera frase. Cuando ya tenga Deuteronomio 8, de gloria a Dios. Amén. Deuteronomio 8, vea lo que dice el verso 11 al principio. Dice, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Y el verso 15 dice, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y Él te sacó agua de la roca del pedernal. ¿Por qué quiero que lea esto? Porque quiero tratar de entenderlo ahora así. Cuando el pueblo se desanimó y empezó a hablar en su desaliento, empezaron a expresar incredulidad, ingratitud, ¿sí? Falta de fe, y empezaron a menospreciar aún lo que Dios les estaba dando. Y dice el relato que Dios envió serpientes ardientes. Yo quiero pensar esto, quiero entender esto. Las serpientes ardientes de por sí estaban allí, porque ellos iban en el desierto. Lo que acabamos de leer en Deuteronomio es una comprobación de eso, porque dice, tu Dios te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones. Las serpientes ardientes allí estaban. Pero ¿por qué antes no los mordían? ¿Por qué antes no entraban al campamento? ¿Por qué antes no causaban mortandad en el pueblo? ¿Sabe por qué? Porque Dios estaba teniendo cuidado de ellos. Dios estaba cuidándolos de los escorpiones y de las serpientes ardientes. Pero cuando ellos empiezan su queja, tú no nos cuidas, tú no nos quieres, tú no nos amas, mira por dónde nos traes y mira cómo nos traes y ya estamos hartos de lo que nos das. Entonces, ¿sabe qué hizo Dios? Retiró su protección. No es que Él enviara a las serpientes ya estaban ahí, pero antes no pasaban. Entonces, cuando alguien se queja, cuando alguien es incrédulo, cuando alguien es ingrato, ¿sabe qué pasa? Dios retira su protección. Ya no te oigo. Ya no te quiero, ya no tengo cuidado de ti. ¿De veras no me importas? ¿Quieres ver que de veras no me importas? Usted y yo no tenemos ni la más remota idea de cuántos peligros Dios nos libra sin que nos demos cuenta.
Estamos rodeados de serpientes ardientes y de escorpiones, que son enfermedades, que son plagas, que son pestes, que son peligros, que son secuestradores, que son impíos, que son ladrones. Le podría enumerar muchas cosas que son serpientes ardientes y escorpiones en nuestro camino, y no nos damos cuenta de todo lo que Dios nos libra, pero Él nos está manteniendo alejada de todas esas alimañas. Por eso debemos ser agradecidos con Dios. Si nosotros nos empezáramos a quejar, a dudar y a ser ingratos, Dios puede retirar su protección. ¿Y qué pasó en el desierto? El Señor empezó a permitir que las serpientes ardientes entraran al campamento, y todo aquel al que mordían se moría, y mucho pueblo murió. Mucho pueblo murió. Ahora mire, ese castigo ellos lo atrajeron para sí mismos con sus rebeliones. Ese castigo ellos lo atrajeron para sí mismos con la dureza de su corazón, con su incredulidad y con su ingratitud. Ellos lo atrajeron para sí. Por eso en el Salmo 65 el salmista dice: las iniquidades prevalecen contra mí. Muchas veces el hombre cosecha males porque males son los que ha sembrado. Muchas veces el hombre le va mal porque no busca a Dios, y luego lo irónico y lo paradójico es que se queja contra Dios. El hombre que no busca a Dios, el hombre que no se acerca a Dios y las cosas no le salen bien, después la emprende contra Dios. Qué ironía, ¿verdad? Si buscara a Dios, si se sometiera a Dios, si se humillara a Dios, si Dios de por sí es bueno. Amén. Dios de por sí es bueno. Dice que aún sobre los malos Él hace salir su sol todos los días. Dice: oh Jehová, al hombre y al animal conservas. Y dice que Él es rico para con todos los que le invocan. La Escritura nos habla de un Dios bueno. Un Dios bueno. Ahora mire, en ese Salmo 65 que le mencionaba el rey David, dice: las iniquidades prevalecen contra mí. Si lo aplicáramos, si lo tratáramos de entender al relato que estamos leyendo de las serpientes ardientes, es como si el pueblo dijera: esas serpientes están aquí y es por mi culpa. Esas serpientes entran en mi campamento y es por mi culpa. Esas serpientes no me dejan dormir y es por mi culpa. Esas serpientes me causan temor y es por mi culpa. Esa serpiente mordió a uno de mis hijos y murió y fue por mi culpa. Las iniquidades prevalecen contra mí. Pero el texto sigue diciendo: mas nuestras rebeliones tú las perdonarás. Aleluya. Tenemos un Dios que no se complace en la rebeldía, no se complace en la incredulidad ni en la ingratitud, pero la perdona si el hombre se arrepiente. Tenemos un Dios que perdona. Amén, amados hermanos. ¿Qué hizo el pueblo cuando les vino este castigo? Dice el versículo 7, regresamos a Números 21, dice: entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Fíjese, ahí hay un reconocimiento de la falta. Para alcanzar el perdón de Dios hay que reconocer las faltas. Tiene que haber un arrepentimiento que se exprese en actos y en palabras. Ellos vinieron a Moisés. Quizá venir a Moisés no era fácil. Oye, primero están hablando de él. Quizá hasta le gritaron en su cara. Quizá hasta lo ofendieron. Quizá hasta le manifestaron abierto menosprecio. Y después tener que ir humillarse a ir a verlo. Pero el perdón y el arrepentimiento se manifiesta con actos y con palabras. Vienen a Moisés y le dicen: hemos pecado. Hablando contra ti y contra Dios, hemos pecado. Están reconociendo su falta. Mire, el primer paso que un hombre debe dar para salir de un desierto de problemas y de conflictos y de males es reconocer sus faltas.
Es el primer paso para empezar un camino nuevo, el reconocer delante de Dios nuestras faltas. Dice aquí que ellos se acercaron. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Qué hermosa enseñanza hay aquí. Mire, hay un valor muy grande en la oración de intercesión. Ciertamente cualquiera puede orar, cualquiera puede orar. La Escritura dice: tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Cualquiera puede orar. Pero qué importante es la oración de intercesión de los que sirven a Dios. Qué importante es buscar esa oración de los que sirven a Dios. Qué importante es que los ministros, los pastores, los que sirven al Señor estén orando continuamente por el pueblo. Es importante. En este momento recuerdo por lo menos un pasaje ya en el Nuevo Testamento en el que el apóstol Pablo le dice a uno: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite. Y la oración de fe sanará al enfermo, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Ahí estamos viendo nosotros una aplicación ya en el Nuevo Testamento de lo importante que es la oración de intercesión de alguien que está delante de la presencia del Señor continuamente. Por eso debe haber de parte de las iglesias un aprecio para sus pastores. Debe de haber de parte del pueblo de Dios un aprecio, un respeto para sus pastores, porque ellos están orando continuamente por el pueblo del Señor. Amén. Ahora miren, ¿cuál fue la reacción del Señor, de nuestro Dios, que es rico en misericordia? Leámoslo. Dice el versículo 8: y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Fíjese qué remedio fue tan maravilloso el del Señor. Pero aquí hay un simbolismo extraordinario. Aquí hay una enseñanza muy profunda. ¿Qué era lo que apareció en el campamento? Serpientes ardientes. ¿Cuál era el mal del que se quejaba el pueblo? Serpientes ardientes. ¿Cuál había sido la consecuencia de sus pecados? Serpientes ardientes. ¿Y qué le dice el Señor a Moisés que haga? Hazte una serpiente de bronce. Hazte una serpiente ardiente. Imagínense entonces ellos preparando esa aleación para producirse el bronce, luego amartillándolo, pasándolo por el fuego, dándole la forma en el calor, hasta que quedó hecha la serpiente. Y luego dice: ahora ponla sobre una asta para que quede en medio del campamento en alto, que se vea de cualquier punto del campamento. Ponla sobre una asta. Y entonces hizo el asta también de bronce, y allí ya estaba una serpiente ardiente de bronce levantada en un asta en medio del campamento. Por cierto, si usted alguna vez ha visto el anillo de un médico o el símbolo de la facultad de medicina de algunas universidades, muchas universidades y muchas escuelas de medicina usan ese símbolo, una serpiente sobre un asta. ¿Sabe de dónde salió ese símbolo? De aquí, de la Escritura. Fue la serpiente que moldeó Moisés con el marro en el fuego. ¿Sí? Ahora, hay que considerar esto. ¿Por qué no fue otra figura la que hizo Moisés? ¿Por qué tenía que ser una serpiente? Bueno, fíjese usted,
¿Alguno era mordido por la serpiente? ¿Y qué tenía que hacer? ¿Morderse para extraer el veneno? ¿Hacerse un torniquete? ¿Ir corriendo a que alguien le hiciera algo? No, solamente alzar su mirada y buscar dónde estaba la serpiente sobre el asta. Y tan solo al mirarla, el veneno tan poderoso perdía su efecto. Una mirada a la serpiente. Cuando ellos miraban al asta, veían: allí está la consecuencia de mi rebelión. Allí está la consecuencia de mi queja, de mi incredulidad, de mi ingratitud, de la dureza de mi corazón. Allí está la causa. Y al mirar ellos la causa de su pecado, ellos quedaban sanos. En el Nuevo Testamento, cuando nuestro Señor Jesucristo está hablando con Nicodemo acerca de cómo tener vida eterna, acerca de cómo entrar al reino de los cielos, nuestro Señor Jesucristo en ese capítulo 3 de San Juan le menciona a Nicodemo este relato. Quiero que vea conmigo ahora en San Juan capítulo 3. Gloria al Señor. Aleluya. San Juan capítulo 3. Versículo 14 y 15. San Juan 3, 14 y 15 dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aleluya. Gloria al Señor. Fíjese, nuestro Señor Jesucristo está hablando del acto de su muerte. ¿Cómo iba a morir Él? Clavado en un madero, clavado en una cruz. Ese madero, esa cruz sería levantado allí en el monte de la calavera. Y el Señor le está diciendo a Nicodemo, antes de que esto ocurriera, pero esto quiere decir que el Señor ya sabía cómo iba a morir. Bueno, Él ya sabía todo, ¿verdad? Precisamente Él sabía a lo que venía cuando dijo: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Muchas veces Él habló de la necesidad de su muerte. Muchas veces Él dijo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de pecadores y sea muerto, pero resucitará al tercer día. Muchas veces Él habló, enseñó acerca de la necesidad de su muerte. Y aquí a Nicodemo le está diciendo: así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. El asta que estaba en el campamento exhibía la consecuencia del pecado del pueblo de Israel. Jesucristo clavado en la cruz exhibe la consecuencia de todos nuestros pecados. Todos nuestros pecados. Si Él fue levantado en una cruz, fue por nuestras murmuraciones. Si Él fue levantado en una cruz, fue por nuestras rebeliones. Si Él fue levantado en una cruz, fue por todas nuestras iniquidades, no solo incredulidad e ingratitud. Quizá alguno pueda decir: ¿a poco la incredulidad es un pecado muy grave delante de Dios? Quiero decirte que la incredulidad es tan grave como el adulterio, el homicidio o cualquier hechicería. Si tú no practicas ninguna obra mala, pero eres incrédulo, la Escritura dice: para que todo aquel que en Él cree no se pierda. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Es la incredulidad un pecado grave? Sí, la incredulidad es un pecado muy grave. El que es incrédulo está condenado. El que es incrédulo está perdido. En el libro de Apocalipsis dice: pero los cobardes e incrédulos estarán fuera. La incredulidad es un pecado muy grave. Bueno, por ese pecado y por todos nuestros demás pecados, por todas nuestras iniquidades y por todas nuestras rebeliones, fue que Cristo fue levantado.
Pues el profeta dice, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Por la rebelión de mi pueblo fue herido. El castigo de nuestra paz, dice Isaías, el castigo de nuestra paz fue sobre de él. Así que, por eso decía el Señor, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, esa serpiente de bronce se asemejaba a las que andaban arrastrándose ahí en la arena. Era semejante a esas. Ahora quiero que vea conmigo un texto que aparece en Romanos 8, capítulo 3. Romanos 8, capítulo 3. En Romanos 8:3 dice esto: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Dice que Dios envió a su Hijo en semejanza de ¿qué? De carne de pecado. O sea, semejante a nosotros. Por eso se hizo hombre. Oiga, ¿quién es el origen de todos los males que hay aquí en la tierra sino el hombre mismo? La carne tenía que ser castigada a causa del pecado, pero no fue tu carne ni mi carne, fue el Hijo de Dios hecho carne. Así como Moisés se hizo una serpiente de bronce semejante a las serpientes que se movían en la arena, así Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, para condenar al pecado en la carne, pero en la carne de su Hijo. Por eso el Hijo dice en la carta a los Hebreos: me preparaste cuerpo. Sacrificio y ofrenda no quisiste, pero me preparaste cuerpo. El hecho de que nuestro Señor Jesucristo haya venido en carne fue necesario que fuese así, porque ese iba a ser el cuerpo que iba a ser levantado en la cruz. Ese iba a ser el cuerpo que iba a ser clavado en la cruz. Ese iba a ser el cuerpo que ahora cualquiera que levante su mirada y la dirija a Él será salvo. Amén, hermanos. Hoy Jesucristo está levantado en alto. La predicación del Evangelio levanta en alto, ya no una serpiente de bronce sobre un asta. Pablo dice: y me propuse no saber otra cosa entre vosotros que a Cristo y a este crucificado. El Evangelio tiene como propósito presentar al Hijo de Dios crucificado, levantado en un madero por tus pecados y por mis pecados. Ese es el propósito del Evangelio. ¿Para qué? Para que todo aquel que quiera creer en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Te ha mordido el pecado? El pecado muerde. El pecado muerde. El pecado prende como una serpiente. Y su veneno es mortífero. El pecado consume. El pecado destruye hogares. El pecado destruye familias enteras. El pecado destruye jóvenes. El pecado destruye hombres fuertes. El pecado destruye hombres sabios. El veneno del pecado es muy fuerte. Solo hay un antídoto para el veneno del pecado. Para el que está esclavizado en el alcohol, para el que está esclavizado en cualquier otro pecado, en cualquier otro vicio, solo hay un antídoto. Tiene que mirar a Cristo. Tiene que mirar a Cristo, porque así como en el campamento del pueblo de Israel, el que era mordido miraba a la serpiente y ahí paraba el efecto, y ya no moría sino que vivía. Así ahora cualquier pecador que por la fe mire a Jesucristo como el Salvador que Dios ha provisto, cualquiera que mirare a Él no será avergonzado. Cualquiera que mirare a Él será alumbrado. Y como dice un hermoso canto pentecostés que cantamos, una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe
es la que te puede salvar. Aleluya. Qué hermoso es, ¿verdad, hermanos? Qué hermoso es que Dios haya hecho una provisión tan magnífica, una provisión tan amplia, tan poderosa. Aleluya. Dándonos al Salvador, dándonos a Jesucristo su Hijo. Nosotros ahora solamente tenemos que mirar a Él cuando sintamos desánimo, cuando el camino nos canse, cuando sintamos algún fastidio, no de las bendiciones de Dios, sino quizás hasta de nosotros mismos. Pero tenemos que ir a Jesús, tenemos que doblar las rodillas, hacer lo que hizo el pueblo. Hemos pecado, hemos fallado, orar, y Dios va a suplir, y Dios va a proveer la salida para cualquier conflicto, para cualquier adversidad. Damos gloria a Dios, hermanos. Alabamos al Padre por su Hijo, alabamos a Dios por Jesucristo. Solo en Él está la vida, en ningún otro hay salvación. En ningún otro hay salvación. Si el pecado te está destruyendo, no te puede salvar ninguna religión, no te puede salvar ningún hombre, ninguna mujer, ningún santo, ninguna virgen. En ningún otro hay salvación. Solamente uno fue levantado en una cruz, y su nombre es Jesucristo, levantado para ser el Salvador. Póngase de pie, hermano, por favor. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Y si alguno quiere venir al altar y decirle: Señor, las serpientes ardientes me rodean. Quizá alguno le diga: Señor, a mí me ha mordido la serpiente del pecado. Estoy sufriendo el dolor, estoy sufriendo la consecuencia de esa mordedura. Ese veneno quiere correr por mi cuerpo para destruirme. Pídale al Señor que le perdone. Pídale al Señor que le lave con la sangre de su Hijo, que tiene poder. Pídale al Señor que destruya todo lo malo. Vamos a orar. Vamos a tener fe. Vamos a tener ánimo. Vamos a tener confianza en el Señor. Padre bendito, gracias por tu palabra. Gracias por la enseñanza, porque hablas a nuestra vida por medio de la Escritura y nos muestras cómo es el hombre, cómo somos nosotros y cómo eres tú y cuánto te necesitamos. Nos muestras que es necesario confesar nuestras faltas. Nos muestras que es necesario humillarnos delante de ti. Y nos muestras que tú has provisto salvación para nuestra vida cuando está en problemas, cuando está en angustias, cuando está en peligro de muerte y de condenación. Tú has provisto a tu amado Hijo Jesús. Tú has provisto un Salvador poderoso. Cualquiera que mirare a Él será perdonado. Cualquiera que mirare a Él será salvo. Cualquiera que en Él creyere tendrá vida eterna. Yo te ruego, Señor, que tú hagas la obra en los corazones de los que estamos aquí y de los que han de oír este mensaje. Tú alumbra las mentes, tú alumbra el entendimiento, tú doblega la resistencia, tú quebranta el corazón de piedra, Señor, con tu palabra que es como martillo. Tú penetras hasta partir el alma con tu palabra que es como una espada de dos filos. Oh Señor, trae salvación por medio de tu palabra. Trae restauración y aumentanos la fe, aumenta la fe de tu pueblo. Que no venga el desánimo, que no venga la incredulidad, que no venga la ingratitud a instalarse en nuestros corazones, sino que abunde la fe, que abunde, Señor, el contentamiento, la aceptación de tu voluntad y la gratitud, porque tales cosas te agradan. Sí, Señor, ayúdanos a honrarte en todo tiempo, aunque nos lleves por el desierto de la prueba. Si tú nos llevas por el desierto, tú cuidarás en el desierto de nosotros.
como cuidaste de tu pueblo, les diste agua, les diste pan, les dabas sombra, les dabas calor, los protegías y ellos no lo veían, ellos no lo entendían, no lo apreciaban, no lo valoraban. Ayúdanos a nosotros a saber aquilatar todas las cosas de las que nos rodeas, porque ciertamente son muchas tus misericordias y nos has coronado de favores. Bendito sea tu nombre. Ayúdanos a seguir andando en este camino con esfuerzo, con fidelidad, en obediencia. Ayúdanos para no ser incrédulos, sino creyentes. Sí, Padre, y prospera la predicación de tu palabra y bendice a tu pueblo que quiere caminar bajo la sombra de tus alas. Perdona nuestras rebeliones, perdona nuestras iniquidades y nuestras transgresiones, perdónalas, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias. Aleluya. Amén. Amén. Mostréle mi dolor, perdido errante di su luz, bendijo menso amor. En la cruz, do primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve. Fue ahí por fe, lo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Sobre una cruz mi buen Jesús su sangre derramó. Mensaje de luz, de esperanza y de amor, un mensaje de gracia para el pecador, un mensaje de luz, de esperanza y de amor, al enfermo que sufre de intenso dolor. Es Jesús Salvador, es Jesús Salvador.